Buenos días, buenas tardes. Casi las 4 de la tarde en Buenos Aires. Hoy es 1 de mayo de 2025 y hay una temperatura agradable con el cielo totalmente encapotado. Así que nosotros vamos a seguir con la lectura de Mateo 6. Así que dice, cuidado con hacer lo que es correcto. Cuidado con hacer lo que es correcto delante de la gente para que ellos lo vean. Porque si hacen eso no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando les den ayuda a un necesitado, no vayan tocando la trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás los alaben. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando les des ayuda a un necesitado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Así la ayuda que les des a los necesitados se mantendrá en secreto. Y entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. También cuando oren no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles principales para que los demás los vean. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. En cambio tú, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, órale a tu Padre que está en lo secreto. Y entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Cuando ores no repitas lo mismo una y otra vez, como hace la gente de las naciones que cree que será escuchada por usar muchas palabras. No sean como ellos. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan para este día. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes le perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas a ustedes. Cuando ayunen, dejen de poner cara triste, como hacen los hipócritas, porque ellos cambian el aspecto de su rostro para que los demás vean que están ayunando. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, ponte aceite perfumado en la cabeza y lávate la cara, para que no sea la gente la que te ve ayunando, sino solo tu Padre que está en lo secreto. Y entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brillará. Pero si tus ojos son envidiosos, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz cae en ti, en realidad es oscuridad. ¿Qué oscuridad tan grande la tuya? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será ileal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen con atención las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por angustiarse, puede alargar un solo codo a la duración de su vida? Además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe? Así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Mateo capítulo 7 dice, dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros serán juzgados ustedes, y la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. ¿Por
qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, si resulta que tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, primero sácate la viga de tu ojo y entonces verás claramente cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. No les den cosas santas a los perros. Tampoco echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, se vuelvan contra ustedes y las hagan pedazos. Sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y encontrarán, sigan tocando la puerta y se las abrirá. Porque todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra, y a todo el que toca la puerta se le abrirá. Si su hijo les pide pan, ¿quién de ustedes le da una piedra? Y si les piden un pescado, ¿verdad que no le dan una serpiente? Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darle buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quienes se las piden. Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Cuidado con los profetas falsos, que se les acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerán por sus frutos. Nunca se recogen uvas de los espinonigos de los cardos, ¿verdad? Igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol podrido no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego. Así que a esos hombres los reconocerán por sus frutos. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces le diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y golpearon contra aquella casa. Pero la casa no se vino abajo porque tenía los cimientos en la roca. En cambio, todo el que escuche lo que he dicho pero no lo haga será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y sacudieron aquella casa. Y la casa se vino abajo, fue tremenda su caída. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban impactadas con su manera de enseñar, porque les enseñaba como una persona con autoridad y no como sus escribas. Mateo capítulo 8. Después que bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Entonces llegó un leproso que se inclinó ante él y le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres me puedes limpiar. Así que Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo quiero, queda limpio. Y enseguida el hombre quedó limpio de la lepra. Jesús ahora le dijo, cuidado con decírselo a nadie. Eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés mandó para que le sirvas de testimonio. Cuando entró en Capernaum, se le acercó un oficial del ejército suplicándole ayuda. Le dijo, Señor, mi siervo tiene parálisis, está acostado en la casa, sufriendo muchísimo. Él le dijo, cuando llegue allá, lo curaré. Pero el oficial del ejército le respondió, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Simplemente da la orden y mi siervo se curará. Porque yo también obedezco órdenes y doy órdenes a los soldados que están bajo mi mando. A uno le digo, vete y se va. Y a otro le digo, ven y viene. Y a mi esclavo le digo, haz esto y lo hace. Al oír eso, Jesús se quedó asombrado y le dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga una fe tan grande. Les digo que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados afuera, a la oscuridad. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial del ejército, vuelve a tu casa, y que lo que pediste se cumpla de acuerdo con la fe que demostraste. Y en ese momento su siervo se curó. Al entrar en la casa de Pedro, Jesús vio que la suegra de este estaba en cama con fiebre. Así que le tocó a la mano y la fiebre se le fue. Entonces ella se levantó y se puso a atenderlo. Al caer la tarde,
La gente le trajo a Jesús muchos endemoniados y con una simple orden él expulsó a los espíritus. También curó a todas las personas que estaban sufriendo. Esto pasó para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Cuando Jesús vio que lo rodeaba una multitud, dio la orden de pasar a la otra orilla. Y se le acercó un escriba, que le dijo: Maestro, te seguiré vayas donde vayas. Pero Jesús le contestó: los zorros tienen madrigueras, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y uno de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: tú sígueme siempre, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús se subió a una barca, sus discípulos se fueron con él. De repente se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Ellos se acercaron y lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, nos vamos a morir. Pero les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y todo quedó en completa calma. Los discípulos decían asombrados: ¿pero qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y el mar lo obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, 2 hombres endemoniados que venían de donde estaban, las tumbas les salieron al encuentro. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Y de pronto se pusieron a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Viniste a atormentarnos antes del tiempo fijado. Resulta que a cierta distancia de ellos había una gran piara de cerdo comiendo. Así que los demonios comenzaron a suplicarle: si nos vas a expulsar, mandanos a entrar en la piara de cerdo. Y él les dijo: vayan. Con eso salieron de los hombres y se metieron en los cerdos. Y entonces toda la piara se lanzó por el precipicio hacia el mar y murió en las aguas. Y los que cuidaban los cerdos salieron huyendo. Fueron a la ciudad y les contaron todo, incluido lo que les había pasado a los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió a buscar a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de la región. 9. Jesús se subió a la barca, cruzó el mar y entró en su ciudad. Y sucedió que unas personas le trajeron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe que tenía, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces algunos escribas se dijeron: este estaba blasfemando. Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: ¿por qué están pensando cosas malas en su corazón? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes quedaron muy impresionadas y glorificaron a Dios, que les había dado semejante autoridad a los seres humanos. Luego, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sé mi seguidor. Enseguida Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, mientras Jesús estaba comiendo en la casa, llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores, y se pusieron a comer con él y sus discípulos. Pero al ver esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos de él: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y pecadores? Como Jesús los oyó, les dijo: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Así que vayan y aprendan lo que significan estas palabras: lo que quiero es compasión, no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos tenemos la costumbre de ayunar, pero tus discípulos no? Jesús le contestó: cuando hay una boda, los amigos del novio no tienen por qué estar de duelo mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero llegará el día en que la quitarán al novio, y entonces sí ayunarán. Nadie cose un parche de tela nueva en un manto viejo, porque la tela nueva, al encogerse, tira de las prendas viejas y la rotura se hace mayor. Ni nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si esto se hiciera, el cuero reventaría y el vino se derramaría, y los odres ya no servirán para nada. Más bien, la gente pone el vino nuevo en odres nuevos, y así se conservan las dos cosas. Mientras les estaba diciendo esto, resulta que se le acercó cierto gobernante que se inclinó ante él y le dijo: seguro que mi hija ya está muerta, pero ven y pon tus manos sobre ella y volverá a vivir. Entonces Jesús se levantó y se fue con él, y sus discípulos lo acompañaron. De pronto,
Una mujer que llevaba 12 años con hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, porque se decía a sí misma, con solo tocarle el manto me pondré bien. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y la mujer quedó sana en ese momento. Luego, cuando entró en la casa del gobernante y vio a los flautistas y a la multitud toda alborotada, Jesús les dijo, váyanse de aquí, porque la pequeña no ha muerto, está dormida. Al oír esto, comenzaron a reírse de él con desprecio. Entonces, en cuanto hicieron salir de allí a la gente, él entró a donde estaba la niña y la tomó de la mano. Y ella se levantó y, claro, la noticia corrió por toda aquella región. Cuando Jesús iba de allí, lo siguieron 2 ciegos, que le gritaban, ten compasión de nosotros, hijo de David. Al entrar Jesús en la casa, los ciegos se le acercaron y les preguntó, ¿tienen fe en que yo puedo curarlos? Sí, Señor, le contestaron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que lo que pidieron se cumpla de acuerdo con la fe que tienen. Y sus ojos empezaron a ver, pero Jesús les advirtió con firmeza, cuidado que nadie se entere de esto. Sin embargo, después de salir de allí, fueron hablando de él por toda aquella región. Ahora bien, cuando se iban sucedió que la gente le trajo a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Después de que Jesús expulsó al demonio, el mudo habló. Las multitudes quedaron asombradas y decían, nunca se ha visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían, por medio del gobernante de los demonios, expulsa a los demonios. Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a los discípulos, realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que ruéguenle al dueño de la cosecha que manden trabajadores a su cosecha. Mateo 10. Entonces reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus malignos para expulsarlos y también para curar todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, al que llaman Pedro, y su hermano Andrés, Santiago hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos Santiago hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que más tarde traicionó a Jesús. Jesús mandó a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando el reino de los cielos se ha acercado. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Recibieron gratis, den gratis. No lleven ni oro, ni plata, ni cobre en su cinturón, ni tampoco lleven una bolsa de provisiones para el viaje, ni 2 prendas de vestir, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece su alimento. Cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar en una casa, saluden a los que están allí en ella. Si el hogar lo merece, que tengan la paz que le desean, pero si no lo merecen, que esa paz vuelva a ustedes. Si en alguna casa o en alguna ciudad no los reciben ni escuchan sus palabras, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos, así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Cuidado con la gente porque los van a entregar a los tribunales locales y les van a dar latigazos en sus sinagogas. Y por causa de mí van a ser llevados ante gobernadores y reyes. Eso les servirá de testimonio a ellos y a las naciones. Sin embargo, cuando los entreguen, no se angustien pensando en lo que van a decir o cómo lo van a decir, porque cuando llegue el momento se les indicará lo que deben decir. Y es que no serán solo ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Además, el hermano entregará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra sus padres y harán que los maten. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que de ninguna manera van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel
antes de que llegue el Hijo del Hombre. El estudiante no está por encima de su maestro, ni el esclavo por encima de su amo. Ya es bastante para el estudiante llegar a ser como su maestro y para el esclavo llegar a ser como su amo. Si al señor de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cómo no van a llamar así a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto, ni nada secreto que no vaya a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que escuchan al oído, predíquenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la ajena. Se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que su padre lo sepa. Pero en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Si alguien se declara a mi favor delante de la gente, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me rechaza delante de la gente, yo también los rechazaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vino a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Y el que no acepta su madero de tormento y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su alma la perderá, y el que pierda su alma por causa de mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe también a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me envió. El que reciba a un profeta porque es profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que reciba a un justo porque es justo tendrá la recompensa de un justo. Y les digo la verdad, quien le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, de ninguna manera se quedará sin su recompensa. Capítulo 11. Cuando Jesús acabó de darles instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí para enseñar y predicar en las otras ciudades. Pero Juan el Bautista, después de enterarse en la prisión de las obras que el Cristo hacía, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otros? Jesús le respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia las buenas noticias. Feliz el que no tropieza por mi causa. Mientras estos se iban, Jesús se puso a hablarles a las multitudes acerca de Juan. Les dijo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Si los que llevan ropa fina están en casa de reyes. Pero entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Les digo que sí, y mucho más que un profeta. Es aquel de quien está escrito: mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, y él irá delante de ti preparándote el camino. Les aseguro que entre los seres humanos no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es la meta hacia la que la gente avanza con empeño. Y los que avanzan con empeño logran alcanzarlo. Porque hasta la llegada de Juan, tanto los profetas como la ley profetizaron lo que pasaría. Quieran aceptarlo o no, él es el Elías que tenía que venir. El que tenga oídos que escuche con atención. ¿Con quién compararé a esta generación? Es como los niños que están sentados en la plaza de mercado y les gritan a sus compañeros de juego: les tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Les cantamos canciones de duelo, pero ustedes no se golpearon el pecho de tristeza, porque llegó Juan sin comer ni beber, y la gente dice: tiene un demonio. Y llegó el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y la gente dice: miren, un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y pecadores. En cualquier caso, la sabiduría queda demostrada por sus obras. Entonces empezó a reprender a las ciudades donde
había hecho la mayoría de los milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que éstas se habrían arrepentido con tela de saco y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más soportable a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum? ¿Acaso vas a ser elevada hasta el cielo? Bajarás hasta la tumba, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Te digo que el día del juicio les será más soportable a la tierra de Sodoma que a ti. En aquella ocasión Jesús dijo: Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los intelectuales y sabios y se las has revelado a los niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te has parecido bien hacerlo así. Porque te ha parecido bien hacerlo así. También dijo: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce realmente al Padre excepto el Hijo. Y todo aquel a quien el Hijo se le quiera revelar, vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Mateo capítulo 12 dice: Por aquel entonces Jesús cruzó en sábado los campos de cereales y a sus discípulos les dio hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas y a comerse los granos. Al ver esto, los fariseos le dijeron: Fíjate, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿Es que no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? ¿Acaso no entró en la casa de Dios y él y los que estaban con él se comieron los panes de la presentación? Y eso era algo que no le estaba permitido hacer. Solo pueden comerlo los sacerdotes. Además, ¿no leyeron en la ley que los sacerdotes en el templo no respetan el sábado y no por eso se hacen culpables? Pues yo les digo que tienen aquí algo más importante que el templo. Si hubieran entendido qué significan las palabras, lo que quiero es compasión, no sacrificios, no habrían condenado a los que no son culpables, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Después de irse a aquel lugar, entró en la sinagoga de ellos y resulta que había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Así que para tener algo de qué acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido curar a alguien en sábado? Él les respondió: Si tienen una oveja y ésta se cae en un hoyo en sábado, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca de ahí? Un hombre vale mucho más que una oveja, de modo que está permitido hacer algo bueno en sábado. Entonces le dijo al hombre: Extiende la mano. Cuando él la extendió, la mano se le recuperó y quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra él para matarlo. Como Jesús se enteró, se fue allí. Muchos lo siguieron y él los curó a todos, pero les ordenó con firmeza que no le dijeran a nadie quién era él. Así se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Isaías: Miren, este es mi siervo, a quien elegí, mi amado, quien tiene mi aprobación. Pondré mi espíritu sobre él, y él les aclarará a las naciones, lo que es la justicia. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las calles principales. No romperá la caña que está quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Realmente las naciones pondrán su esperanza en el nombre de él. Entonces le trajeron a un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo curó, de manera que el mudo pudo hablar y ver. Todas las multitudes quedaron impactadas y se pusieron a decir: ¿No será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, el gobernante de los demonios. Sabiendo lo que pensaban, él les dijo: Todo reino dividido internamente va a la ruina, y ninguna ciudad o familia dividida internamente se mantendrá en pie. De la misma manera, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido internamente. En ese caso, ¿cómo podrá su reino mantenerse en pie? Además, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿por medio de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, que el reino de Dios los ha tomado a ustedes desprevenidos. Además, si alguien quiere invadir la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, primero tiene que atar al hombre. ¿No les parece? Solo entonces le podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí,
y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que a los hombres se les perdonará todo tipo de pecados y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Por ejemplo, al que diga algo contra el Hijo del Hombre, su pecado se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. No, ni en este sistema ni en el que va a venir. O hacen que sea un árbol bueno y su fruto bueno, o hacen que sea un árbol podrido y su fruto podrido, porque el árbol se conoce por su fruto. Crías de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas si son malos? Porque la boca habla de los que abundan en el corazón. La persona buena saca cosas buenas de su tesoro de bondad, mientras que la persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad. Les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar cuentas de cualquier cosa inútil que diga, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, queremos que nos des una señal. Y él le respondió: esta generación infiel y malvada siempre anda buscando una señal, pero no se le dará ninguna excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el juicio los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar lo que Jonás predicó. Pero fíjense aquí, tienen a alguien que es más que Jonás. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Jonás. Y en el juicio la reina del sur se levantará con esta generación y la condenará, porque ella vino desde el último rincón de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares resecos buscando un sitio donde descansar, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa, de la que me fui, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y decorada. Entonces se va y lleva a otros 7 espíritus todavía peores que él, y después de meterse dentro, ellos se quedan a vivir allí. Y la situación final de la persona resulta peor que la primera. Eso es lo que le pasará a esta generación malvada. Mientras él les hablaba a las multitudes, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Así que alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera y quieren hablar contigo. Él le respondió al que le había avisado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: mira, estos son mi padre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a leer el capítulo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar, y las multitudes que llegaron eran tan grandes que él se subió a una barca y se sentó mientras toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Les dijo: escuchen, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso donde había poca tierra y brotaron enseguida, porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces profundas se marchitaron. Otras cayeron entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Y otras cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto. Unas dieron 100 veces más de las que se había sembrado, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que escuche con atención. De modo que los discípulos se acercaron y les preguntaron: ¿por qué les hablas usando comparaciones? Él les respondió: a ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, pero ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo a ellos usando comparaciones, porque aunque ven, en realidad no oyen ni tampoco comprenden nada. En ellos se cumple esta profecía de Isaías. Ustedes van a oír, pero jamás van a comprender, van a mirar, pero jamás van a ver, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Se han tapado los oídos y se han encerrado los ojos, para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni comprendan con el corazón, ni regresen a Dios. Y yo los sané. Sin embargo, felices los ojos de ustedes que ven y sus oídos que oyen, porque les aseguro que muchos profetas y personas justas desearon ver las cosas que ustedes están observando, pero no las vieron, y oír las cosas que ustedes están oyendo, pero no las oyeron.
Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Cuando alguien oye la palabra, Cuando alguien oye la palabra del reino pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en el terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de las palabras, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas lo ahoguen, y por eso la palabra no da frutos. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen las palabras y comprenden su significado. Estos sí dan frutos. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. Entonces les puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron: amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba? Él les dijo: esto es lo que hizo un hombre, un enemigo. Los esclavos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Él les respondió: no, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero. También les puso esta otra comparación. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta semilla es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las plantas de un huerto y se convierte en un árbol, y así las aves del cielo vienen a refugiarse entre sus ramas. Y les planteó otra comparación. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 grandes medidas de harina. Al final toda la masa fermentó. Jesús le dijo todas estas cosas a las multitudes usando comparaciones. Jesús le dijo todas estas cosas a las multitudes usando comparaciones. De hecho, nunca les hablaba sin utilizar alguna comparación. Así se cumplió lo que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: abriré mi boca usando comparaciones, proclamaré cosas que han estado escondidas desde la fundación. Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo. En respuesta le explicó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley, y las arrojarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo los justos brillarán en el reino de su Padre tanto como el sol. El que tenga oídos, que escuche con atención. El reino de los cielos es como un tesoro que estaba escondido en un campo y que un hombre encontró. El hombre lo volvió a esconder, y de la alegría que le dio, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El reino de los cielos también es como un comerciante viajero que buscaba perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, se fue y enseguida vendió todas las cosas que tenía y la compró. El reino de los cielos también es como una red de pesca que bajaron al mar y recogió peces de todo tipo. Cuando se llenó, la arrastraron hasta la playa, se sentaron y pusieron los peces buenos en recipientes, pero los que no servían los desecharon. Eso es lo que pasará en la conclusión del sistema. Los ángeles saldrán, separarán a los malvados de los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. ¿Comprendieron ustedes el sentido de todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces les dijo: en ese caso, sepan esto: todo maestro que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como un hombre, el señor de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Después de ponerles estas comparaciones, Jesús se fue de allí. Cuando llegó a su tierra, se puso a enseñar en las sinagogas de ellos y dejó a la gente impactada. Decían: ¿dónde consiguió este hombre esta sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero?
¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas estas cosas? Y esto se convirtió en un obstáculo para que creyeran en él. Pero Jesús le dijo, al profeta se le honra en todos lados, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y, por la falta de fe de ellos, él no hizo muchos milagros allí. Mañana seguimos, si Dios quiere, con la lectura de Mateo capítulo 16. Cuídense un montón, feliz día para todos los trabajadores, que Dios nos cuide, nos proteja, nos conteste las oraciones y que venga el reino de Dios. Hasta mañana, si Dios quiere, gracias, chau.